¿El trato de prisionero exactamente en qué consiste? El trato de prisionero de lo que se intenta... Bueno, es que... Digamos que lo que se busca con ese trato de prisionero es que tú... Lo que hemos hablado antes del estrés, ¿no? Que tú te reconozcas en ese ambiente, ¿no? Vale, pues el trato de prisionero lo que se busca es que tú te reconozcas ahí, porque no vas a aprender absolutamente nada. ¿Por qué no qué? No vas a aprender nada, absolutamente nada. Porque tú piensas que vas a estar... Te van a mandar a algún lugar... hacer una operación, lo que sea, te van a mandar quizás a montar una reunión. A nosotros, por ejemplo, bueno, te lo cuento el mío, que es más fácil que hablar aquí de ambigüedades. A nosotros tenemos una misión que era hacer dos puestos de dos observatorios para vigilar al enemigo que estaba en un punto, y teníamos que montar 2 observatorios. ¿Qué pasa? Que el trayecto eran de 20 y tantos kilómetros. Cuando fuimos por ese trayecto, se supone que nos detectó el enemigo, ¿vale? Con lo cual, lo que hicimos, como nosotros en lucha de guerrillas, lo que nosotros teníamos impuesto era que nos separábamos las 2 patrullas para que intentar despistar al enemigo, y que si pillaba uno, por lo menos hubiese otro que pudiese seguir cumpliendo la misión. Nos disgregamos, y lo que hicimos fue, como ya no se podía cumplir la misión y no teníamos absolutamente nada, porque cuando vas a hacer un reconocimiento unos kilómetros antes o unos momentos antes, dejas todo en una base de patrulla o lo que sea, y dejas una zona de reunión, dejas tus cosas y llevas lo mínimo indispensable para cumplir esa misión de observación y no tener que ir con todos los tiestos, porque acercarte al enemigo 500 metros, 200 metros, con todo el mochilón y con todo, es difícil, ¿vale? Entonces se deja una patrulla que se quedan en un sitio, se les deja las cosas y los demás hacen su función. Nos pillaron y tuvimos que sobrevivir sin nada. Con lo cual fue una semana de supervivencia. No, mentira, fueron 3 días de supervivencia en la que no tenías nada más que tu kit de supervivencia, que llevaba, pues, yo qué sé, por aquella entonces pastillas o, bueno, cosas para tú poder sobrevivir, depurar agua, tu cuchillo y cosas para hacer trampas, para pescar y para no sé qué, que después nunca funciona. Entonces tienes que sobrevivir así. ¿Qué pasa? Que estaba todo organizado, te llevaban a un puesto, a los 2 equipos a puestos diferentes, y te daban una gallina y nos enseñaron a hacer pan, te daban cosas para hacer pan, y tienes que sobrevivir así 3 días, ¿vale? Matando a la gallina, haciéndote de comer, pues todo eso, lo que es supervivencia, intentando pescar y todo. Entonces, ¿qué pasa? Que eso te puede durar 2 noches, al tercer día ya no tienes nada. Al tercer día, y encima nosotros estamos en una zona en la que para llegar al agua, si no recuerdo mal, eran otros 20 y tantos kilómetros. Entonces, no había nada. Ya al tercer día estabas mal. Tercer día por la noche te dicen que el enemigo viene a tu posición y que tienes que retirar, tienes que salir de la posición. Lo que hicimos fue replegar y nos intentamos llegar a donde teníamos la mochila posteriormente. Cuando llegamos al sitio, ya el enemigo había capturado esa posición y nos capturaron a nosotros. Te capturan, ¿qué pasa? Nos hicieron lo mismo que el día de la largada. Nos metieron en un camión a todos, nos llevaron a una posición que era desconocida para nosotros, nos taparon la cara, te iban pegando por el camino hasta llegar allí para que tú fueses diciendo cuál era tu objetivo, la misión que tenías, qué tenías que sacar de eso. Bueno, pues todo pegando, lo que es. Entiendo que por todas las partes del cuerpo. Pegando. Por la cara, exactamente igual. A palo limpio, ¿no? Pegando, totalmente. Una vez que llegabas allí al sitio donde te iban a tener los 3 días siguientes, era una cárcel, totalmente, una cárcel. Era una nave grande, bueno, yo ahora sé que era una nave grande porque lo vi después, pero era una nave grande en el que tenía compartimentos divididos y tenía una zona donde tú estabas solo, siempre con la cara vendada, con un pasamontañas, y al fondo pues tenía la zona de interrogatorio, por así decirlo. Entonces, tú no sabías ni qué hora era, qué día era, ni si era de día, si era de noche, no sabías absolutamente nada. Comías una papilla que te daban, que hacía una papilla después descubrimos que echaban de todo, lo mezclaban y tú te comías eso. Y pues todo se basaba en interrogatorios para que tú dijeras cuál era tu misión, tu rango, tu puesto, quiénes eran tus mandos, de dónde venías, cuál era el procedimiento a seguir en caso de trato de prisionero, todo eso, ¿vale? Toda información que no podías decir. Solamente podías decir tu rango, tu nombre y a la unidad a la que pertenecías. Y ya está, y así pasas 3 días. O sea, así ¿Te preguntan o te preguntan algo en concreto? Todo eso, te preguntan qué hacíais aquí, cuál era vuestra misión, qué tenía que hacer. ¿Qué pasa? Que para sacarte todo eso, te pegan. Claro. Te pegan, te dejan sin comer, te hacían lo de echarte el agua por encima del pasamontañas,
Todo eso cosas que son técnicas de interrogatorio que a día de hoy ya está prohibido, pero que te sigues adiestrando en eso. De hecho, Guerra Naval tiene el plan SERE, nuestros pilotos tienen su plan SERE y todo se basa en eso. ¿El plan SERE qué es? Que no estoy yo puesto. De evasión y rescate, ¿vale? Supervivencia, evasión y rescate. Y todo eso es, pues, ese protocolo de una semana, que normalmente se suele hacer en una semana, que tú vas a una inserción, un escape, te cogen y después te mantienen prisionero, y dentro de ese prisionero, en el trato de prisionero, tú sigues teniendo un derecho, que todo prisionero tiene derecho a escaparse. Vale. Entonces, derecho o deber de escaparse. Entonces, tú tienes que buscar siempre la forma de escaparte. Por cojones. Por cojones. Tú Es tienes decir, que el militar que está escuchando esto y vaya a entrar a infantería o cualquier cuerpo y le hagan el trato de prisionero, Sí. que tiene el deber de escaparse. Se lo van a decir, que puede escaparse en cualquier momento. De hecho, tiene que intentar, si en algún momento ve alguna debilidad, escaparse. ¿Qué pasa? Que no te vas a escapar. Porque ten en cuenta que es algo que que llevan haciendo durante años y saben perfectamente el que se ha escapado, por dónde se ha escapado. Claro. Hostia, pues voy a corregir este error, coño. Y la siguiente promoción que venga, pues ya no se va a poder escapar por el mismo lugar. Entonces son cosas que te enseñan y que tienes que vivirlas para tú saber a lo que te expones realmente. O sea, de ahí no vas a aprender absolutamente nada, pero sí vas a saber a lo que te expones si te coge, a lo mínimo a lo que te expones si te coge. Depende del país que te coja, pues eso quizás sea lo mínimo que te van a hacer. Claro. Todos hemos visto vídeos de cosas que pasa cuando cogen a militares estadounidenses o lo que sea, Y le cortan el y eso es cuello. lo mismo, por ejemplo. Entonces eso es eso, para que tú sepas a lo que te Y expones. tú, de ahí lo más duro que sería el hambre, el frío, el sueño Lo más duro es estar con la cabeza tapada y no saber qué hora y es. no saber qué hora es. Yo creo que para mí lo más duro era cuando estabas solo, escuchabas cómo le hacían cosas a otro y es que no ves. O sea, la cara tapada, no ves, frío, hambre, sueño, porque tampoco puedes dormir porque estás de rodillas y contra una pared Eso durante 3 días. durante 3 días. Durante 3 días. Suele durar, no son 3 días completos. No llega a 3 días completos porque el primer día es cuando te cogen, te llevan allí y suelen ser 48 horas. Y sin dormir aprox, 2 días. No, sin dormir, pues nada, porque cada vez que te estás quedando dormido estás de rodillas contra una pared. Cada vez que te estás quedando dormido no puedes. O sea, o te caes y tienes que estar de rodillas porque te están viendo. Y tú en ese momento, Dani, ¿tú qué pensabas? ¿O qué pasaba por tu cabeza? ¿Pasaba algo o no? Si te soy sincero, Nada. no recuerdo nada. O sea, solo recuerdo cuando tienes sueño, una de las cosas que te pasa es que tienes alucinaciones. Entonces, Vale. yo recuerdo que escuchaba, por ejemplo, cómo le hacían cosas a otro y mi mente se inventaba cualquier chorrada. O sea, no lo sé. O sea, tú cuando tienes mucho sueño, y cualquiera que nos esté viendo que lo haya pasado tanta noche sin dormir, lo puede decir. O sea, tú escuchas algo y tu mente se evade y empieza a montarse películas que de verdad que parece que no es que estás ahí en ese momento. O sea, parece que es real y no lo es. O sea, entonces lo único que yo tenía era que me quería ir de ahí. Y de verdad que pensé muchas veces en tirar la toalla. Pensaste, bueno, entiendo que a lo largo de toda tu vida militar has pensado en abandonar. En tus momentos más duros, es decir, el peor momento físico, la peor ahí prueba. no. ¿Sabes cuándo pensé en abandonar? Cuando, de hecho, esto lo hablé con mi pareja no hace mucho. Y pensé en abandonar cuando me di cuenta de cómo está cambiando Infantería Marina. Porque está llegando un momento en el que yo creo que mi generación no tiene sitio aquí. Estamos llegando a un punto en el que mi forma de preparar a la gente o de hacer las cosas es tan diferente a la sociedad que está entrando y a lo que estamos llevando que es muy difícil hacer mi trabajo. Yo he sido cabo en una unidad y yo he tenido muchos problemas por llevar a mis soldados al límite. O sea, yo he tenido soldados, de hecho, si nos está viendo, puede dejar un comentario por ahí porque está haciendo un curso ahora mismo por aquí. Y yo tuve un soldado que lo querían echar de la compañía porque decían que era muy malo, era un incompetente. Y ese chaval, tú lo escuchabas hablar de cualquier cosa que le preguntaba y se lo sabía todo al dedillo. Absolutamente todo. Armamento, munición, táctica, el tío lo sabía todo. Absolutamente todo. ¿Cuál era su problema? Que era incapaz de soportar la presión. Pero totalmente incapaz. Yo como cabo, ¿mi función cuál es? Mi función es
fijarme en todos mis soldados y hacer que todos sean capaces de rendir al máximo. Mi función no es echar a nadie. Ni mi función siquiera es decir, no, es que ese chaval no vale, hablar mal. Esa no es mi función. Mi función, única función, es que yo funcione. Ya está. Entonces yo no puedo echar a nadie. Lo que hice yo con ese chaval, lo cogí aparte, se lo dije, le dije, te quieren echar y yo no voy a permitir que te echen porque eres un tío válido. Lo vamos a hacer a mi manera. Como su forma no funciona, lo vamos a hacer a la mía. Ahora la mía es dura y te lo vas a pasar mal, pero va a funcionar. Y el chaval me dijo, vale, lo hacemos. Ese chaval, no miento de verdad, o sea, sí. Se pasó 2 meses de verano, porque yo me quedé el verano con ellos, sin cabos primero, y se pasó 2 meses de verano en el que formábamos de deporte y él formaba con sus botas y su mimeta. Y se venía a hacer deporte con nosotros. Que nosotros íbamos a cualquier lugar, él iba con nosotros siempre de mimeta, con su piedrecita y una mochila. Esa era su función, su casco, todo, pertrechado totalmente. Y venía con nosotros. Un día tras otro, haciéndolo todo, cansado, su tiempo para desayuno eran 10 minutos, mientras los demás estaban descansando, yo lo tenía corriendo de mi meta alrededor del batallón. Cuando se cansaba de correr, hacía flexiones, y así constantemente, todo, hasta que llegó a tal nivel de cansancio al tercer día, que es que era incapaz de dar pie con bola. Y ahí es donde hay que entrar, hablar con él y decirle, ahora es el momento en el que tú te tienes que adaptar. Este es el momento en el que tú tienes que ser capaz de echar cojones a las cosas y acostumbrarte a vivir así. Y así fue. Me llamaron la atención 2 o 3 veces, pero seguí. Y siguió. Y al día de hoy ese chaval seguía en la misma compañía. Y de hecho vino a hacer un curso de ascenso y ahí está. Qué bueno, tío. Te llamaron la atención, entiendo, por la dureza física. Claro, me llamaron la atención porque es que esas cosas ya no se permiten hacer realmente. ¿Qué cosas son, si te puedo preguntar? Pues eso es lo que te he dicho, el tenerlo mojado todo el día, el tenerlo corriendo de mi meta, el llevar una piedra a cuestas pues todo el día. Eso, ¿no? Que no. Si lo que se busca es que tú estés cansado, que tú estés tan destruido, que simplemente te quede resignarte y terminar y seguir haciendo pues lo que tiene que hacer, tus tareas. Eso que consigo, que llevarte a un nivel de estrés tan grande que te acostumbras a vivir así. Claro. Tienes 2 opciones, o te acostumbras o te vas. Y es que eso es lo que hacíamos antes. O te acostumbras a vivir como yo vivo, o te vas.